Alérgicos al polen. Ya llegó la primavera. Descuiden, que Radio Generación Inclusiva tiene la fórmula para quitar tu estornudo. ¡Qué rico! Muy buenas noches, mi gente de Radio Generación Inclusiva. Sean todos muy bienvenidos a un episodio más de Voces Sin Límites, el programa que busca inspirar, explorar y tener entrevistas con personas que marcan un hito, ¿verdad? Con profesionales que marcan una diferencia en la inclusión y la discapacidad. Les recuerdo, yo soy Yaniska González, educadora diferencial, psicopedagoga clínica, terapeuta en integración sensorial y con más de 30 años en el área. Y ahora estoy con ustedes para conducir Voces Sin Límites. La noche de hoy tenemos la oportunidad de tener una invitada especial, porque ella, bueno, como yo, es coterránea, ¿verdad? Y se graduó, pero coterránea nada más del país, porque no de la ciudad, estamos de ciudades distintas. Pero mi coterránea es licenciada en Psicología de la Universidad Yacambú en Cabudare, Estado Lara, Venezuela. Ella pues hizo una maestría en Educación Especial en la Universidad Latinoamericana del Caribe, pero no conforme con eso, también se especializó en terapia cognitivo-conductual con formación en neuropsicología. Se ha certificado en autismo para brindar atención e intervención, evaluación, atención e intervención, ¿verdad? A estas personas. Pero ha dedicado su vida y su trayectoria a trabajar y a formar y a dar psicoterapia a las personas con autismo y TDAH. Sin embargo, su trayectoria no termina allí. También ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades del talento humano mediante evaluaciones del clima laboral y el reclutamiento de estrategias y la estrategia de reclutamiento, cosa que para mí es vital y es muy importante en estos tiempos. Bueno, sin más, y se me olvidaba decirles, perdón. Ella es una gran activista social en torno al autismo. Así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, la licenciada Laura Ergueta Jaimes. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Te agradezco muchísimo la invitación. Para mí siempre es un placer estar en estos espacios compartiendo conocimiento, experiencia y sobre todo creando conciencia. Así mismo es parte de lo que hacemos y lo hacemos con mucho cariño. ¿Cómo te has sentido? De verdad estamos muy contentos de esta invitación, que bueno, hemos tenido una que otra cosa que no le habíamos podido hacer, pero bueno, gracias a tu agenda lo pudimos lograr. Yo quiero que hablemos un poco, Laura, acerca de lo que es el autismo para ti, ¿ok? Y ¿por qué te lleva eso a ser una activista social? Pero eso no me lo vas a responder todavía. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con esa pregunta. Y regresamos con la entrevista de la licenciada Laura Ergueta, psicólogo especialista en terapia cognitivo-conductual, activista en autismo. Laura, quedamos con una pregunta en el aire, una pregunta pendiente de cómo llegas tú a ser activista, qué es para ti el autismo. Cuéntanos un poco esa parte. Bueno, a lo largo de todo lo que ha sido mi experiencia, siempre tuve la oportunidad de recibir personas en el consultorio que estaban dentro del espectro. Y llegó un punto en donde las personas que comencé a recibir eran mayores, es decir, ya no eran niños, como generalmente se piensa, sino incluso adultos. Y parte de estos adultos, muchos venían sin diagnóstico. Entonces, eso me planteaba la idea de qué estaba ocurriendo, que existían adultos que asistían, pero por depresión, por ansiedad o con diagnósticos errados como TLP, bipolaridad, que al final terminaba siendo simplemente autismo, pero un autismo que no había sido tratado, un autismo que nunca había sido identificado y que por ende, pues de alguna manera esta persona vino con muchos golpes a la consulta. Entonces eso pues definitivamente me conectó y me hizo decidir que era importante, y sobre todo porque a nivel mundial se ve que para trabajar con niños hay muchos, pero para trabajar con adolescentes o adultos no tanto. Entonces, de allí que me propuse la tarea de seguir estudiando, de seguir indagando y sobre todo de seguir acompañando a esta persona a lo largo de la vida, porque el autista no se queda niño, el autista crece
y las necesidades cambian. Entonces, eso significa que para nosotros como especialistas es un reto el hecho de poder formarnos y poder acompañar a esta persona de acuerdo a las necesidades que tenga en cada etapa de su vida. Así es, no, te entiendo perfectamente porque a nosotros nos ha llegado a nivel de consulta privada. Entonces, hay muchas personas adultas en la actualidad que tal cual no tienen el diagnóstico y no entienden lo que les pasa. Entonces, bueno, yo creo que porque también hace 30 años atrás quizás no hablábamos del autismo como lo hablamos en ese momento, ¿verdad? Hace 20 años atrás, no. Y tal cual, yo me formé en niños y al igual que tú, me ha tocado irme formando, ir capacitándome cada día más, actualizándome, porque bueno, como te dije, tenía 30 años desde que me gradué, pero a la fecha cada día me actualizo para poder brindar un mejor acompañamiento, ¿verdad? Brindar una mejor atención y tal cual como tú dices, a niños, tanto a niños como a adultos, porque los niños, tienen muchísimas aristas, todos estamos para los niños. ¿Y los adultos qué? Exactamente. Se tiene como esa visión de que se va a quedar niño y ya, pero ¿qué pasa cuando llega adulto? El adulto sigue siendo autista igualmente. Claro, ¿no? O si no, es que nos quedamos con infantilizándolo todo el tiempo. Ay, mira la niña. Y no es una niña, es una adulta. O sea, ¿verdad? O es un adulto. Mira el niño. Es que el niño tiene 34 años. Ajá, 34 y es un... que te lo diga tu mamá está bien, pero el resto no tenemos por qué estarlo y seguir con esa misma mirada, esos mismos focos de lente. Cuéntame, ¿qué es para ti entonces el autismo? Porque sé que lo has vivido, estás en esos zapatos, has estado en esos zapatos. Entonces, desde una mirada mezclada entre lo psicólogo y lo personal, ¿qué es para ti el autismo en este momento de la sociedad? Claro. Si hablamos de autismo, pues podríamos mencionar que es una neurodivergencia. ¿Eso qué significa? Que básicamente estamos hablando de una condición que se permea a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la persona, en donde la forma en la que percibe, procesa, trabaja y de alguna manera ejecuta todas las áreas del desarrollo pueden ser diversas en cuanto a, por ejemplo, si estamos hablando del lenguaje, la comunicación, el desarrollo motor, y que esa diversidad de funcionamiento, que porque aunque yo tenga dos personas autistas de la misma edad, incluso del mismo género, pueden ser completamente diferentes, ya que una particularidad de esta condición es que la expresión va a variar, pese a que estaríamos hablando de las mismas áreas del desarrollo. Entonces, en ese sentido, la persona va a tener una forma en la cual percibe, siente y procesa que es distinta. Y si lo vemos desde un punto de vista más clínico, estaríamos hablando entonces de un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Cuando asistimos a consulta, hacemos detección. Y si hablamos desde el paradigma clínico, pues estaríamos mencionando específicamente que ciertamente esta condición genera una alteración en la calidad de vida del individuo cuando no tiene un acompañamiento o no tiene unas herramientas, porque sucede que el autismo forma parte de su identidad. Es decir, esta persona al igual va a tener su personalidad, va a tener sus características individuales, pero definitivamente va a marcar la pauta de muchas de las cosas que esta persona va a ir vivenciando a lo largo del desarrollo. Entonces, en cierta medida puede generar malestar, que de allí que no es coincidencia que los números o las cifras en cuanto a la salud mental demuestran que las personas autistas tienen más probabilidad de desarrollar una patología comórbida como depresión, ansiedad o algún otro trastorno que merme su salud mental. E incluso, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático, que suele ser bastante común también. Claro, y ahí te pregunto, ¿eso tiene que ver o cuál es tu opinión, verdad, en relación a que últimamente hemos visto un índice en aumento de los diagnósticos en autismo? Bueno, obviamente en los niños, pero también en los adultos, que es lo que nos estamos conversando en los adolescentes y adultos. O sea, a mí, por ejemplo, me han llegado personas que le llegó el año pasado una joven donde el papá, fue una cosa así como loca. Entonces el papá me dijo, me lo conseguí en la calle y me dijo, ¿sabes qué? Mi hija ella cree que es autista. ¿Será que usted me puede hacer el favor y la evalúa? Y
Y cuando, bueno, entre conversación, evaluación, aplicación de instrumentos, para que luego se los llevara todo el informe al neurólogo, porque obviamente nosotros no hacemos un diagnóstico, ¿ok? Solamente hacemos una impresión y a partir de eso, pues el neurólogo, el neuropsiquiatra o el psicólogo, aquí el neuropsiquiatra, son los que determinan y hacen el diagnóstico. Entonces, obviamente, pero me dio una risa porque al fin, o sea, en algún momento de las evaluaciones, yo le decía, yo le digo, pero chica, pues ese nivel de inteligencia que tienes tú no me vas a poder hacer tal cosa, porque ya teníamos una confianza. Y me dijo, Yani, es que yo nunca jugué con muñeca. Yo jamás en mi vida jugué con muñeca. Yo nada más tenía las Monster High y las sacaba, las limpiaba, las ponía en derechita, en fila y las volvía a guardar. Ese era todo mi juego y ahí podía pasar el día. Entonces, claro, pero es eso y la gente no se da cuenta, o sea, ni siquiera su papá se da cuenta que vive con ella y que hubo con eso, o sea, muchos elementos que yo decía, pero esta niña daba indicios de ciertas conductas, ¿ok? Desde bebé, o sea, temas como la alimentación, que estaban allí comprometida la parte sensorial y nada que ver, por supuesto, ya funciona de noche, porque me decía, no, es que la ciudad es demasiado ruidosa, entonces yo funciono de noche, yo prefiero salir de noche y todo aquello. Entonces, un poco eso, pero por eso voy a la pregunta, ¿tiene que ver o cómo tiene que ver que estamos en aumento en los diagnósticos? Claro, en el caso particular que menciona, ciertamente hay un sesgo de género, es decir, las características que inicialmente se describían del autismo eran características masculinas. Las chicas generalmente pueden tener, entre comillas, mejores habilidades sociales o aprenderlas por imitación. E incluso, ¿qué es lo que se espera del mismo género? De una chica se puede esperar que sea tímida, que sea callada, que si va a una fiesta se quede sentadita para que no se ensucie el vestido. Entonces, cositas como estas pasan completamente desapercibidas. Nadie va a decir porque esa niña se queda sentada solita. Todo el mundo va a decir, qué niña tan bien portada, mírala, cómo se queda durante horas y ni se mueve, qué chévere. Pero si ven un varón en ese mismo plan, ahí sí lo que piensan, y aquí es donde el género juega un papel importante, debería estar en el suelo, porque no va y juega con tierra, mira aquellos niñitos que se están montando en el árbol. Entonces ahí como que las alarmas suenan un poquito más. Eso es un punto. Por el otro, tenemos instrumentos actualizados. En el pasado, los instrumentos también estaban basados mucho en los criterios de diagnósticos iniciales y por ende eso exoneraba a gran parte de la población al momento de evaluarse. ¿Eso qué quiere decir? Que daban negativos, o sea, no estaba pasando nada. Y por supuesto, hoy en día existen múltiples instrumentos evaluativos que se acercan un poco más a esa facilidad para ampliar los criterios, que de por sí con la actualización del DSM-5, que es el manual de diagnóstico que se suele utilizar, y cuando colocan esta palabra espectro, ya nos amplía el panorama de que los síntomas pueden ir desde un extremo a otro. Ya eso nos da la perspectiva de que puede haber cierta flexibilidad al momento de evaluar. Entonces, no es que ahorita están saliendo más, es que existen mayores recursos para evaluar, es que el conocimiento sobre la condición también se ha ampliado y a su vez, pues como tú mencionaste hace un rato, ha habido mayor divulgación y es donde la persona empieza a escuchar y dice, ay, yo como que me parezco a esto. Entonces, parte de ello es lo que ha ayudado a esos diagnósticos en la actualidad. Así mismo es, Laura. Muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Ay, Ramón. Y regresamos con la entrevista con la licenciada Laura Hergueta, quien estamos hablando un poco sobre el neurodesarrollo, ¿verdad? Laura, según tu experiencia, ¿verdad? Como especialista en terapia cognitivo-conductual, que yo la conozco porque fui terapeuta, estudié terapia de la conducta infantil, ¿verdad? Pero, ¿por qué esta terapia es importante o es muy utilizada, ¿verdad? Para las personas neurodivergentes y es posible que dentro de esta misma terapia podemos facilitar el ingreso a la inclusión laboral? Parte de lo que se trabaja con la terapia cognitivo-conductual específicamente tiene que ver con la posibilidad de, primero, detectar cuáles son aquellos errores del pensamiento, es decir, aquellos pensamientos disfuncionales que nos generan malestar,
y que desde esta corriente se trabaja sobre el hecho de que nuestras emociones tienen una gran relación con los contenidos mentales que tenemos. O sea, imaginemos que de repente sobre una situación nuestra perspectiva o nuestra interpretación de lo que está ocurriendo va a marcar significativamente la pauta sobre lo que decidimos hacer y sobre cómo nos sentimos con eso que está pasando. Entonces, no siempre es lo que pasa, muchas veces es lo que interpretamos de eso que está pasando. Entonces, en definitiva, eso permite a la persona empoderarse con herramientas o recursos para poder gestionar mucho mejor todos sus procesos mentales, para poder desarrollar herramientas en cuanto a la expresión o la gestión de las emociones, y esto que a su vez se permea en su conducta. Y por supuesto, en el tema de las habilidades sociales, la terapia cognitivo-conductual también tiene énfasis en eso, en la resolución de conflictos. Entonces, todos esos recursos hacen que el individuo pueda tener la facilidad para acceder a un trabajo y que cuente con las herramientas necesarias de acuerdo al área que decida abocarse. Entonces, podríamos decir que esta terapia, ¿verdad? Que estas técnicas y estas terapias pueden ser muy beneficiosas y sería conveniente que se comenzaran a trabajar con los adolescentes para que porque claro, cuando estamos en la edad de la adolescencia son muchos los cambios, ¿verdad? Más si tenemos un diagnóstico que nos está prevaleciendo y que entonces va a ser más complejo allí. Entonces, ¿tú crees que desde esta perspectiva esta técnica podemos trabajarla desde la adolescencia o la podemos trabajar igual con niños? Sí, desde la niñez incluso se podría trabajar. Obviamente el nivel de exigencia baja, mayormente cuando trabajamos con niños se requiere mucho del apoyo de mamá y de papá porque se envían tareas para casa, hay una puesta en escena en donde papá y mamá van a ayudar a intervenir. O sea, imaginemos que papá o mamá sea ansioso y que tiendan a catastroficar todo. Entonces, si papá es catastrófico o mamá es catastrófica, o sea, que imagina el peor escenario posible, no, capaz vamos a la panadería y hay una cola, y capaz no nos vamos a poder llegar a tiempo al banco, por ejemplo. Entonces, esto lo dice en voz alta y ya saca conclusiones negativas y con base a eso toma decisiones. Entonces, todo esto el niño lo está visualizando. Y recordemos que en el autismo hay un pensamiento polarizado. Eso significa que es un pensamiento que va a tenderse a ir a los extremos, o sea, es bueno o es malo, o es blanco o es negro. Y esto de hacer matices es algo que suele costar. Entonces, si ya de por sí tenemos en casa una persona que tiene este tipo de pensamientos rígidos, obviamente cuesta un poco más el acompañamiento de esta persona autista. Por ende, en niños se trabaja, pero se trabaja de la mano con los padres. En adolescencia sí es completamente viable. La intención es también trabajar sobre los intereses. O sea, si este adolescente tiene el interés de aprender algunas habilidades sociales o herramientas de acuerdo a sus necesidades, la terapia cognitivo-conductual favorece en ese sentido. Me hiciste acordar de que en algún momento yo trabajaba en una escuela y uno de mis estudiantes, Tea, me decía, Jenny, ¿eso es una broma o es literal? Entonces, bueno, pasó y un día nos fueron a visitar en una visita unas enfermeras para enseñarnos cuál era la labor de ellos. Y ella dijo, bueno, esto es un estetoscopio, vamos a escuchar el corazón de la tía, como le dicen aquí a los profes. Y él dijo, aquí es una broma, ella no tiene corazón. Entonces, pero ya le entendía que, bueno, él tenía que explicar siempre cuando era una broma. Esto es una broma, lo voy a decir. Pero bueno, porque estábamos trabajando un poco de eso, ¿no? De lo poco literal, yéndonos a los extremos, como tú dices. Ir manejando porque, bueno, porque muchas veces el pensamiento tal cual es así, literal. Entonces, es un poco eso. Seguimos con tu experiencia, porque sé que también trabajaste con adolescentes, ¿verdad? Que tuviste una formación. Cuéntame esa experiencia que tuviste en el trabajo con adolescentes. Bueno, en el caso de los adolescentes, generalmente algo que se visualiza mucho es que pudiera estar presente temas a nivel emocional, como por ejemplo, de repente indicadores de baja autoestima o indicadores de ansiedad, que suelen ser muy común,
o incluso rasgos de tipo depresivo. En la adolescencia esto puede ocurrir, y sobre todo cuando son chicos que no han tenido la posibilidad de sentirse identificado o compenetrado con sus pares. Muchos de estos adolescentes suelen llegar a consulta con una narrativa de que sienten que son tan diferentes que no logran encajar en el colegio, o que de repente no tienen los mismos gustos con los otros, entonces es aburrido, es tedioso, lo que hablan los demás no me interesa, y por supuesto esta falta de conexión, y digamos conexión por ambos lados, porque no solo es la persona autista, sino también el resto de los compañeros hacia él, hace que poco a poco esto vaya afectando a nivel emocional. Entonces, en algún punto de todo este proceso me di la tarea de crear un grupo de apoyo para adolescentes sin fines de lucro, en donde hacíamos actividades de tipo recreativo, actividades en donde poníamos en práctica las habilidades sociales, porque así como para aprender a nadar tenemos que meternos en el agua, para aprender a socializar necesitamos socializar, o sea, no hay de otra. Entonces, crear estos espacios estructurados que permitieran a través primero de la psicoeducación, o sea, brindar las herramientas de forma teórica, y después de esta teoría llevarla a la práctica a través de salidas que formaran parte de sus intereses, como ir al cine, fuimos a la piscina, estuvimos en parques, o sea, hicimos de todo un poco, y esto definitivamente hizo ver dos cosas. La primera es que las personas autistas con otras personas autistas no tienen dificultades sociales. Entonces ya eso nos dice mucho. Veía el grupo y entre todos interactuaban, entre todos intercambiaban información o intereses, y ninguno se aislaba, ninguno se sentía incómodo. Entonces esa sensación de que puedo ser yo, de que este es mi nicho, que aquí pertenezco y puedo decir y hacer y nadie me va a juzgar, ni soy el bicho raro, ayudaba, favorecía no solo el tema de la autoestima, sino también que se visualizara de que, a ver, no estoy tan grave como creo en mis habilidades sociales. Entonces, en definitiva, eso nos plantea la teoría de que realmente son ellos los únicos que se tienen que adaptar, o se supone que este ida y vuelta los demás también tienen un granito de arena sobre este tema, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad compartida. Yo creo que es una responsabilidad compartida. No sé si estoy errada, pero creo que es una responsabilidad compartida. Totalmente. Entonces, esta empatía tiene que ser una ida y vuelta, no solo ellos son los que tienen que aprender y que necesitan de alguna manera desarrollar habilidades, sino también visualizar nosotros como individuos qué tan flexibles somos para aceptar lo diferente, qué tanto nos acercamos a esa otra persona que quizás notamos que le cuesta algunas cosas y que podríamos hacer equipo. Porque siempre nos enfocamos hacia la persona que tiene algún tipo de discapacidad o alguna condición, pero no visualizamos al resto que podría ser el que está aumentando esa discapacidad o esa condición. Claro, ahí te pregunto, entonces, al resto, ¿verdad? A los neurotípicos, al resto de la sociedad, deberíamos empezar, bueno, ya tenemos rato trabajando con esta concientización, como digo yo, haciendo piel, tocando fibra, pero bueno, todavía estamos al debe en muchas sociedades, pero también creo, y dime si estoy en lo correcto, que debemos hacer un trabajo también con los padres, porque esta empatía, este trabajo de piel, de conciencia, de ponerme los zapatos del otro, de ser solidario con el otro, ¿verdad? De entender que el otro puede tener cualquiera, ni no tenemos que hablar de autismo, podemos hablar de cualquier otra persona, ¿ok? Lo necesita, y que yo puedo ser empática y solidaria con una persona con autismo, un adulto mayor, una persona con discapacidad visual, una persona con movilidad reducida. Entonces, creo que el trabajo lo tendríamos que hacer abarcando a las familias y a los más pequeños de la casa. Sí, completamente. Y sobre todo porque en ocasiones son los mismos padres que a veces discriminan de repente, y me ha pasado que dicen, bueno, a fulanito le tocó hacer grupo con otro niño, pero su mamá dijo que no, porque ese niño tenía una condición y que iba a salir mal si hacía equipo con él. Entonces ya tú allí ves el nivel de valores que se trabajan desde casa, y si papá y mamá visualizan que es negativo hacer equipo con un chico que evidentemente tiene una condición,
pues entonces, ¿qué quedará para el resto de los estudiantes, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el trabajo debe comenzar desde casa. Y también tomando en cuenta que si hablamos de discapacidades en general, nadie está exento a desarrollar una discapacidad en algún momento de su vida. Entonces, creo que la empatía no solo es para esa persona, sino para entender que todos podríamos estar en una situación como esa. Totalmente, totalmente. Por eso te decía que, o sea, estos valores, ¿verdad? Que creo que han quedado de un lado, lo que tú decías, o sea, no va a ser el grupo con este fulanito porque, y ellos escuchan, además que nosotros como adultos entonces tampoco nos medimos las palabras dentro de la casa y los niños escuchan y repiten en la escuela hiriendo, porque de alguna manera hieren a la otra persona. Entonces creo que el trabajo tendríamos que irlo haciendo por allí. Ahora, una pregunta aquí, en este área que estamos. En tu experiencia, tanto en Venezuela como donde estás ahora, ¿hay diferencias puntuales en este trabajo de la empatía, en este trabajo de las habilidades sociales, en este rol? ¿Hay diferencias marcadas? Pues todos estamos así al debe, como te estoy diciendo yo, en lo que tenemos que ir haciendo. Digamos que es un sub y baja, o sea, hay cosas en las que he visualizado que de repente hay mayor conciencia, pero hay otras en las que estamos iguales. O sea, por ejemplo, en torno al prestar las ayudas y los servicios, sí noto que efectivamente en muchos países, pues, existen servicios que son gratuitos, de completa ayuda, y que brindan una evaluación, por ejemplo, integral. O sea, puede pasar por el terapista ocupacional, el terapista de lenguaje, el psicólogo, el psicopedagogo, y hacen un plan de intervención que se pasa al docente para que lo maneje. Eso no lo vemos así en Venezuela. O sea, mayormente si tú quieres todas esas atenciones tienes que ir a privado, ¿sí? Claro. Pero definitivamente cuando llega ya a la adolescencia, que es aquí donde veo lo común, tengo pacientes incluso en Arabia Saudita que son autistas. Entonces noto que en ese sentido el docente de educación básica, que es bachillerato, ya se lava las manos, o sea, ya no quiere. Por ejemplo, da indicación de que, bueno, si tiene una maestra sombra, ¿será que lo puede traer? No sé cómo enseñarle, yo veo que no me presta atención, carecen de recursos y aún si se les brinda hay como cierta resistencia. Entonces, sí, después de cierto tiempo es como que si asumiéramos que ya porque esa persona está grande, o sea, ya esa persona tiene que, listo, ir solito. O sea, no hay nada que yo pueda hacer en torno a eso porque no es un niño pequeño. Y solamente es ahí donde yo siento que hay que hacer los ajustes o las adaptaciones curriculares. Entonces el trabajo se vuelve cuesta arriba en la medida que va creciendo. Eso sí lo veo como un factor común. Y pues ni digamos en la universidad, que es peor todavía. Por supuesto, esto no solo es con autismo, hablamos con todas las condiciones en general, pero sí noto, por lo menos en la infancia, mayor receptividad, mayor normalización de estas condiciones dentro de un aula de clase. No está este tema de que, bueno, 1 o 2 por salón, sino que son los que hay y vamos a brindarle el apoyo necesario. Y si hay que darle seguimiento, le damos seguimiento. Y si hay que reunirnos con el especialista, si lo tienen privado, pues lo hacemos. O sea, hay mayor receptividad a comparación, ¿no? Pero ya Claro. después de ciertas edades, no. Claro. Entonces, bueno, estamos en buen camino aquí en Chile, ¿no? Aquí en Chile estamos en buen camino porque los programas de integración escolar dentro de los establecimientos educativos están hasta salir de media, ¿ok? Están toda la media y tenemos el acompañamiento completo en el trabajo y hay instituciones donde están los profesionales que se requiere. Y bueno, además de la ley que nos apoya y que la podemos ir, que estamos trabajando en función de ello, porque bueno, si bien salió la ley, pues también han salido algunos decretos que van mejorando y van facilitando en beneficio de una mejor inclusión. Obvio, no es la panacea, ¿ok? Obvio que hay todavía gente con resistencia, todavía la tenemos. Pero creo que sí estamos avanzando. Y a nivel universitario, pues Chile tiene algunas instituciones que tiene ese acompañamiento, que tiene el servicio de llaman bienestar social también, pero no solamente, por supuesto, a las personas autistas, sino a cualquier discapacidad, ¿verdad? A cualquier
diversidad que se presente dentro de las aulas universitarias. Entonces, hay profesionales que acompañan un poco en esta área. Todavía nos falta, sí, nos falta, pero creo que estamos trabajando y vamos por buen camino. Claro, claro, totalmente. Lo importante es que al menos existan este tipo de iniciativas. Si la ley está, ya lo que toca es ejecutarla. Claro, así mismo es, pero tú sabes que a veces nos colocan la ley y también, como dicen en nuestra tierra, colocan la ley y también la trampa. Entonces, un poco eso. Cuéntame, así como una experiencia, ¿ok? Donde estas habilidades sociales, ¿ok? Este trabajo con adolescentes te haya llevado al éxito, haya sido una experiencia, pero que también ha sido un desafío para ti. Wow, a ver. Por ejemplo, cuando hubo una chica que llegó en su momento por indicadores de TOC, de psiquiatría, y venía también con estrés postraumático, o sea, venía con un montón de etiquetas. Pero detrás de esas etiquetas venía con mucho malestar por el hecho de siempre sentirse rechazada, sentirse la rara, la que no encaja, y a su vez con pensamientos de hacerse daño, con ideación suicida, con cortes, laceraciones. Y esta chica cuando llegó a mis manos, a ver, llegó ya grande, 15 años aproximadamente. Se hizo un trabajo bastante bonito a lo largo de un largo periodo, porque cuando ya llegan así, ciertamente, no digamos que en un mes vamos a hacer un avance significativo, porque así no funcionan las terapias, No, pero claro. sí a través de un trabajo en conjunto con su mamá, se logró que la chica dejara de lacerarse, se logró que estos indicadores obsesivos fueran mermando hasta desaparecer. Y ciertamente el tema de la aceptación sobre quién es al identificar su condición, y que detrás de ese diagnóstico vino un alivio, o sea, una sensación de, esto lo explica todo. Claro. No soluciona, no borra lo que pasó, pero definitivamente este entendimiento me ayuda a colocarle en el tablero. Y por supuesto el trabajo que se hizo allí en función de esas habilidades sociales y de la gestión de las emociones, que era lo que para ella era más relevante. Ella finalizó todo su proceso educativo satisfactoriamente y con una sonrisa en la boca. Para mí, ya cuando eso se da, después de tantos tropiezos que ha tenido el paciente, es muy significativo, definitivamente. Así es, me imagino que ahí es donde dice, por eso estoy aquí. Sí, uno le queda el corazoncito así chiquitito ya cuando los ve salir del consultorio y decir, no vengas más, hasta hoy. Claro, me imagino. Bueno, Laura, vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Y regresamos con la entrevista con la licenciada Laura Hergueta, psicólogo especialista en neurodesarrollo. Laura, hemos hablado un poco de los adolescentes, las habilidades sociales, pero yo me quiero enfocar un poquito ya en esta última parte en lo que es este trabajo hacia las empresas, ¿ok? Porque, bueno, por X razones, yo comencé este año a formarme y bueno, me certifiqué a nivel de acá en lo que era un gestor de inclusión laboral, ¿verdad? Pero también porque, bueno, en Venezuela fui directora de un taller laboral, entonces las visiones son distintas, ¿ok? ¿Cómo hago esa inserción de un lugar a nivel laboral desde el taller laboral y cómo se hace acá, desde el gestor? Y una de las reflexiones que me llevó, ¿verdad? Es que, está la ley, volvemos otra vez, tenemos la ley, tenemos una serie de elementos, pero a veces se nos hace igual cuesta arriba, porque obviamente la idea es que tengamos empresas inclusivas. Entonces, ¿cuál crees tú o cómo debemos nosotros educar a estas empresas para mejorar la inclusión laboral? Claro.
Generalmente, este tema de la inclusión laboral se aborda desde la perspectiva de que el tener personas con discapacidad es un beneficio. Por lo menos acá, de este lado, en Europa, para ellos es más beneficioso tener una amplia población con discapacidad porque eso les exonera pagar ciertas cosas. O sea, desde el punto de vista económico es positivo para ellos. Sin embargo, dejando de eso de lado, no está este tema del proceso psicoeducativo, de lo que involucraría a esta persona ya propiamente con lo que implica su condición dentro del espacio. Y en ese sentido es donde quisiera que se enmarcara el proceso desde mi perspectiva, ¿no? Desde las fortalezas que puede aportar este trabajador dentro de la empresa y tomando en consideración los ajustes que necesita esta persona dentro de la empresa. Vamos a poner un ejemplo, una persona autista, no todas, pero vamos a hacer un ejemplo muy general, podría, por ejemplo, requerir de auriculares o reductores de sonido, ¿sí? Es decir, que yo pueda asistir a la oficina y que tenga mis reductores porque el tecleo o el ruido de fondo no me deja concentrar. Quizás las luces las necesito de un color más cálido, no luces brillantes o blancas. De repente el espacio o el inmobiliario lo necesito apartado en ciertos lugares. Entonces esto por poner ejemplo. Y son ajustes razonables, ajustes que no afectan el desempeño del trabajador, sino que por el contrario pueden potenciar la posibilidad de que este individuo dé lo máximo de sí mismo en ese momento. Entonces, en definitiva, cuando hacemos una inserción o una inclusión, es necesario que la empresa conozca las fortalezas que tiene este individuo para aportar al trabajo, más allá de la profesión, sino cuáles son sus habilidades o destrezas y en función de eso, cuáles son los ajustes que yo como empresa puedo aportar o puedo apoyar en el proceso. Eso es un ganar y ganar. La persona que va a ingresar va a tener todas las posibilidades en justas condiciones, porque no vamos a imaginar que una persona neurotípica en un mismo puesto con condiciones específicas va a ser una persona autista igual. O sea, cada uno de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ganaría este individuo, pero también ganaría la empresa, en definitiva. Totalmente. ¿Y cómo se adaptarían estas estrategias para estrategias de reclutamiento para poder captar, ¿verdad?, a estas personas para los puestos de trabajo? Aquí nosotros hablamos de análisis de los puestos de trabajo, le hacemos ajustes razonables para la entrevista, pero obviamente, como te digo, yo no soy psicólogo, entonces, y menos en el área donde tú te has desempeñado también. Entonces, ¿qué estrategias de reclutamiento se pudiesen utilizar a nivel general, por si acaso nos está viendo alguna persona de recursos humanos que no tiene gestor de inclusión laboral o de una empresa pequeña que no lo necesita, pero que quiere que su empresa sea inclusiva? Entonces, ¿qué estrategias debe tomar en cuenta para que sea realmente efectiva e inclusiva? Claro, por lo general las empresas hoy en día a nivel de recursos humanos hacen selección o captación de personal a través de competencias. Entonces cuentan con una serie de recursos que permitan valorar si esta persona cumple con el perfil para lo que se le está contratando. Por ende, parte de esa entrevista o de esa captación podría contemplar preguntas de índole personal. Es decir, esta persona no necesita ni siquiera conocer directamente la condición. O sea, si lo supiera fuera estupendo, pero el mejor informante para todo este proceso podría ser el mismo individuo. O sea, yo con hacerle preguntas como, por ejemplo, en un ambiente laboral, ¿qué crees tú que sería lo más difícil para ti? ¿Qué cosas podrían afectar tu desempeño? Cuando estás concentrado, o sea, preguntas que vayan destinadas al tipo de trabajo al que está optando. Si hablamos de un trabajo de oficina, ¿qué tipo de elementos notas tú que te afectan más o te dificultan el hecho de que tú trabajes en un espacio como este? Entonces, es simplemente hacer preguntas de indagación con el mismo individuo que faciliten ese acercamiento, esa aproximación hacia aquellos elementos que yo podría ver si es posible incorporar dentro de mi empresa. Porque ¿quién mejor que la persona que se conoce y sabe cuáles son sus necesidades? Entonces, muchas veces nos quedamos cortos en la entrevista
no se explora un poco más allá, y sobre todo porque sé que hoy en día muchas de estas personas lo hablan, o sea, dicen, bueno, yo soy autista, o sea, lo mencionan dentro de la entrevista, si es que esta persona no fue captada previamente ya con la visión de que es una persona con una discapacidad. Entonces, en vista de eso, si esa persona ya lo está mencionando o yo ya la estoy captando, implicará que mi deber como recursos humanos, como captador de personal, como psicólogo industrial, va a estar asociado al hecho de que yo pueda hacer preguntas correctas o preguntas adecuadas que me acerquen lo más posible a las necesidades desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista social y desde el punto de vista comunicativo, que son las tres principales áreas en este sentido. Te pongo un ejemplo de una chica con la que he trabajado a nivel empresarial. Ella se le da mejor que le manden las instrucciones por escrito. O sea, no me las digas, no me las converses, mándamelas por escrito de forma concreta y enumeradas. Y te lo voy a hacer al pie de la letra todo lo que tú me estás pidiendo. O, por ejemplo, si tienes que comunicarme algo, tú no necesitas llamarme. Bueno, eso es lo que dice ella, tú no necesitas llamarme. Tú me mandas un mensaje y yo te entiendo, pero llamadas no. Porque algo que puede ser bastante común es que lo de las llamadas como que no se dé muy bien. Entonces, en definitiva, el valorar el tema de las estrategias a nivel de comunicación, el tema del área sensorial y las habilidades sociales suelen ser tres factores importantes a nivel laboral. Así es. Ahora, para ir cerrando, ¿ok? Cuéntanos un poco o danos un mensaje, pero quiero que de este mensaje, quiero 3 mensajes separados, ¿ok? Un mensaje a estos papás, ¿ok? De adolescentes, ¿ok? De jóvenes neurodivergentes, un mensaje a estos adultos, ¿ok? Y un mensaje a las empresas. Ok. En el caso de los padres, parte de lo que siempre me gusta hacer énfasis es que el hecho de que su hijo tenga una condición no significa que tenga una limitación de vida. Y eso implicará que mi labor como padre va a ser el poder acompañarlo, pero hacerlo lo más autónomo e independiente posible a lo largo de todo su proceso. Y por supuesto, no colocarle un techo, sino permitirle explorar a través de sus intereses. Muchas veces estos intereses que llamamos obsesivos, pero de obsesivos no tienen nada, sino simplemente son intereses profundos, definitivamente pueden convertirse en el área laboral. Es decir, esta persona podría, si es de dibujo, mira, trabajar en esa área como diseñador gráfico y ser el mejor. Entonces, en definitiva, el poder permitir conocer esas habilidades que tiene su hijo y acompañarlo, no hacer las cosas por él. Y si por el contrario su hijo tiene un diagnóstico tardío, porque esto también puede ocurrir, que llega a casa y le comenta a sus padres, y muchas veces estos padres invalidan o hacen comentarios como, no, eso es la psicóloga, está loca. Muchas veces me han llegado con esos cuentos, entonces definitivamente escúchalo, o sea, antes de elaborar un juicio, escucha lo que tenga que decir, dése la oportunidad de entender de dónde viene ese diagnóstico, no se juzgue porque usted no tiene la culpa, tampoco tiene la culpa ni de que, de que tenga la condición, ni de que usted no lo haya visto, ¿sí? Lamentablemente en muchos de los casos, por mucho que usted pudiera llevarlo al pediatra o asistir a todos sus requisitos básicos de salud, esto pasa desapercibido, así que no es completamente su responsabilidad. Ahora lo importante es de qué forma usted puede acompañar o apoyar a esta persona en todo su proceso. En el caso de los adultos autistas, bueno, definitivamente si tienes un diagnóstico tardío y recientemente es que estás en todo este proceso, dése la oportunidad de conocerse, o sea, de conocer todas estas características que usted poco a poco va entendiendo que pertenecen a la condición, y si es por el contrario ya un diagnóstico que se tuvo desde niño, no te limites. Yo les digo a mis adultos, usted puede ser astronauta si usted quiere. Lo importante es que puedas conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus desafíos. No hay ninguna limitante y definitivamente eres valioso tal cual eres.
no necesitas cambiar ni volverte neurotípico. Incluso si tú no quieres, no necesitas desarrollar grandes habilidades sociales. Así como eres maravilloso. Y si tu entorno no te hace sentir de esa manera, entonces es que estás en el entorno equivocado. Para las empresas, bueno, creo que lo que mencionaba hace un rato, el darse la oportunidad no solo de incluir a la persona dentro del espacio laboral, sino también de comprender y conocer. O sea, crear estos espacios psicoeducativos. Muchas veces dentro de las empresas hay ciertos programas que ayudan a tratar ciertos temas o tópicos relacionados con la salud de sus empleados. Entonces creo que eso podría ser un canal importante para hablar, para crear espacios que hablen sobre el autismo o la condición que sea que tenga dentro de su empresa, y que sobre todo esta inclusión tiene que ir de la mano sí o sí de esos ajustes razonables. Los ajustes razonables dependerán del individuo. No hay fórmulas mágicas ni todo sirve para todo. Por eso, entonces, dése la oportunidad de conocer a ese trabajador y le aseguro que si toma en cuenta todos esos elementos, usted se ha ganado una joya dentro del trabajo. Así mismo es. Entonces quedaríamos con la comunicación, el conocerse, el hacernos conscientes de ciertas conductas, ¿verdad? El entender la condición, bueno, para todos a nivel general va a ser beneficioso y nos va a llevar a una sociedad más accesible, ¿cierto? Bueno, Laura, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecida por esta entrevista, gracias por tus conocimientos, gracias por compartir, y yo sé que estabas bien apretadita y haber sacado un espacio para nosotros, que es muy valioso. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que sea de mucha utilidad para quienes escuchan, porque bueno, crear estos espacios es indispensable y ustedes están haciendo lo posible hoy, así que gracias. Sí, queremos que nuestras voces no tengan límites, tal cual como es. Y recordamos siempre que la inclusión no es solamente un objetivo, sino una responsabilidad compartida. Y es por eso que estamos hoy aquí y cada martes con ustedes. Bueno, les recuerdo, soy Yaniska González. Si tú no pudiste ver este programa, te fue muy interesante, lo quieres volver a ver o lo quieres compartir con otra persona porque sabes lo importante que es la educación, ¿verdad? Esta manera de difusión, pues no te olvides de entrar en nuestra plataforma www.generacioninclusiva.cl o dirigirte a nuestras redes sociales, Radio Generación Inclusiva, en Spotify, Instagram, Facebook y por supuesto en YouTube, donde vas, te suscribes, le das la campanita y nos ayudas a seguir creciendo en esta área tan importante. Bueno, como todo martes, feliz noche para ustedes. Los esperamos en otro episodio. Feliz noche. Chao, chao.